Vamos al pasaje que estamos estudiando de Apocalipsis capítulo 21. Dice, versículo 1, desde el 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y todos los mentirosos, y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte que arde en el fuego, con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿no es cierto? Mientras unos estaremos en la eternidad, como dice aquí, disfrutando el cielo nuevo y la tierra nueva y todo, un deleite de eternidad. Otros van a pasar una vida de mucho sufrimiento, como dice aquí en el infierno. Esta lista que aparece aquí de quienes van al infierno, que está en el versículo 8, es una lista muy contundente. Aparece otras listas en la escritura, pero si usted quiere tener una radiografía sintética de lo que es de los que van al infierno, aquí está muy claro. ¿Cierto, hermanos queridos? No es mi tema favorito hablar del infierno, pero no tengo que dejar de hablar del infierno porque es una estadía eterna para los que mueren sin Cristo y es una realidad patética. Usted no puede vivir descuidadamente, hermanos, sin pensar en la eternidad. Yo a veces miro a las personas y digo, no saben lo que viene, no saben lo que les espera. Como viven, ¿cierto? Digamos, es una manera tan ciega como la gente asume la vida, queridos hermanos, sin ningún temor de lo que será el futuro. Debe ser la oración de nosotros al Señor, que quite la venda de los ojos de esas multitudes que están sin Él. Debe haber dolor en nuestro corazón por eso, ¿no es cierto? Porque yo sí veo que son tan multitudes y multitudes y miles que van a ir al infierno. Como lo pinta la Biblia, ¿no es cierto? Y por lo que uno ve, pues intuye que son multitudes. Si bien es cierto, son multitudes los salvados. Michelle aquí, la multitud de Apocalipsis que adoraban, son muchos más los que van a ir a la condenación del infierno. Qué pesar. Y los primeros aquí en la lista son los cobardes.
cobardes van al infierno, pero son un tipo de cobardes especiales, ¿no? Son aquellos cobardes que no asumen el reto de seguir a Cristo, ¿cierto? Y dijimos que por lo menos hay 4 tipos, solo recordémoslos. Los primeros son los que niegan al Señor, como Pedro, cuando fue increpado, ¿no es cierto? En aquella noche donde el Señor fue entregado y vinieron a preguntarle a Pedro, ¿usted estaba con ellos también? Y él negó y maldijo y blasfemó. Y por cobardía negó al Señor, ¿cierto? En ese escenario ninguno de nosotros hemos estado en un escenario para probar qué tan fieles seríamos al Señor si tuviéramos en una circunstancia parecida. Dios nos guarde, ¿no es cierto? Y vivimos en un tiempo glorioso donde ser cristiano es fácil, hermano, donde no tenemos que hacer esas renuncias así. Pero si se dieran las cosas, se niega el Señor, se incurre en condenación de no afirmar el nombre del Señor. Número 2, los que no quieren sacrificar nada por el Señor. Hay quienes buscan favores, ¿no?, de Dios, y lo que les motiva y los interesa es recibir favores de Dios. Pero no hay ningún sacrificio que quieren hacer al Señor. No quieren servir en ninguna área de la vida. No quieren poner al servicio sus cosas para el Señor en lo más mínimo, ¿no? En el entendido que Dios no nos está pidiendo que hagamos sacrificios enormes por Él, no. Sacrificios tan pequeños, tan sencillos como venir a culto, como servir en algunas de las áreas de la iglesia, cosas tan sencillas a las que las personas se niegan a hacer. Eso no tiene relevancia, ¿verdad? Número 3, los que no quieren sufrir por Cristo si en algún momento tuvieran que hacerlo. Y número 4, los que prefieren la complacencia social antes de hacer la voluntad del Señor, agradar a la gente, ¿no es cierto? Agradar a la familia antes de agradar al Señor y servir al Señor. Hay muchas personas que no se convierten a Cristo porque van a recibir rechazo de otras personas, de sus familias y de otros amigos y compañeros de trabajo, y entonces frente a esa posibilidad, ¿no es cierto?, de recibir ese rechazo de esas personas, entonces aceptan al Señor. Porque si bien es cierto, cuando la persona se convierte a Cristo, el mundo pierde a ese cristiano, ¿sí? Porque finalmente no tenemos cosas que compartir con los mundanos, la verdad, hermanos queridos. Usted quiere ser un cristiano de verdad que ama al Señor, usted va a compartir muy poquitas cosas con los que no son cristianos, cosas comerciales, de asuntos de trabajo quizás, pero la empatía con ellos realmente no. Y número 12, que está en la lista de quienes no van al cielo, de que van al infierno, son los incrédulos. Y quizá este sea, digamos, el peor de todos los pecados en esta lista, el pecado de la incredulidad. El pecado de la incredulidad definitivamente cierra la puerta a las personas para venir a Cristo. Porque si no creen, no hay esperanza, hermanos. No habrá esperanza de salvación. Mire lo que dice la Biblia sobre los incrédulos. Los incrédulos que no son esos creyentes intelectuales, ¿cierto?, sino que son aquellos creyentes
por experiencia. ¿Ve? Mire lo que dice aquí en Juan capítulo 12, versículo 37. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hermanos amados, estos son los ciegos espiritualmente. Y aquí hay una frase inquietante que puede ser malinterpretada, malentendida. Dice que aparentemente uno interpreta el versículo 40 como que el Señor cegó los ojos de ellos y endureció el corazón de ellos para que viendo no vean, para que no se conviertan y yo los sane. Y usted lee ese versículo y dice: uy, qué acción deliberada del Señor, como si no quisiera que fueran salvos. No, eso no es lo que está diciendo así de manera literal. Empezando el pasaje, habla de muchos milagros que él hizo, ¿cierto? Hizo milagros y esos milagros llevaban a la persona a que escuchara el Evangelio para que se convirtiera a Cristo. Y vieron muchos y muchos y muchos milagros, hermanos, y escucharon muchas predicaciones de Jesús, muchas, y no se han convertido. Y se acostumbraron a ver los milagros y se volvieron cotidianos los milagros, ¿cierto? Y la palabra de Dios se volvió cotidiana para ellos, pero ellos no se convirtieron al Señor. Y el hecho de que se volviera rutinaria y cotidiana la acción del Señor Jesucristo produjo en ellos, en sus corazones, endurecimiento. Personas que escuchan el Evangelio y lo escuchan por años, pueden ser más difícil de que se conviertan a Cristo que una persona que por primera vez escucha el Evangelio. Porque quizás esas personas por años han oído el Evangelio, han visto milagros y obras de Dios y no se han convertido, y eso produce un efecto de endurecimiento en el corazón de ellos. Así que, mis hermanos, los incrédulos son aquellos que espiritualmente quieren estar ciegos. Dice el doctor Adam Royer que el sol calienta la cera y la derrite, pero el mismo sol que calienta la cera y la derrite, calienta el barro y lo endurece. La misma palabra que a unos doblega y humilla, a los otros lo endurece por la acción voluntaria de ellos mismos, por el rechazo voluntario de ellos mismos. ¿Ven, hermanos? ¿Quiénes son los incrédulos? Efesios 2 dice que los muertos, los que están muertos en sus pecados, es decir, los que están en la práctica permanente del pecado, están muertos para con Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y para acercarse al Señor uno tiene que limpiarse, ¿no es cierto? No se podrá limpiar uno, pero pues Dios lo limpia a través del perdón y el arrepentimiento. Los que están muertos en pecado son los que están separados permanentemente de Dios. Dicen invocar a Dios, dicen servir a Dios, dicen creer a Dios, pero en la práctica están separados de Dios, porque están viviendo en sus pecados. No puede ser una persona que practicando el adulterio diga que ama a Dios, diga que sirve a Dios. No puede ser una persona que es un borracho, practicante, tomador, ¿cierto?
No puede ser que una persona con esa conducta diga que ama a Dios y sirve a Dios y que cree en Dios. Eso no tiene parangón en la Escritura, en la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios quiere personas que se santifiquen para que puedan acercarse a Él. Ahora, no nos podemos santificar nosotros, necesitamos que Él nos perdone y a través del perdón nos santifica. Los incrédulos son aquellos que tristemente, dice la Biblia, están bajo la ira de Dios. Mire Juan, este pasaje de Juan 3, Juan 3, treinta y seis. Mire, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Quiero decirle que creer en el Hijo no es creer que el Hijo existe. Más adelante les voy a decir que es creer de manera bíblica. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, es decir, tiene la salvación, tiene la entrada al cielo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, es decir, no será salvo, sino que la ira de Dios está sobre él. Y dice claramente que el que no cree en el Señor Jesucristo y lo hace salvador de su vida, la ira de Dios está en él. Y hay este pasaje que es bastante inquietante de los salmos, hermanos. El capítulo 7 de los salmos, el versículo 11. Mire lo que dice ese pasaje. 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Ven eso? Dios está airado con Dios está bravo con el impío todos los días. ¿Quién es el impío? El que no se ha convertido al Señor. Ese es el impío. ¿Qué hace Dios con ese que no se convierte? Está airado con él todos los días. Entonces la gente dice, Dios ama al pecador. Bueno, aquí dice que Dios está bravo con el pecador, no arrepentido. ¿No es cierto? Dice, leamos el 11, el 12. Si no se arrepiente, pues tiene la oportunidad de arrepentirse, pero si no se arrepiente, él afilará su espada. Es decir, aquí hay declaración de guerra contra el impío. Si no se arrepiente, la espada está, y ustedes saben que la espada es anuncio de juicio, de muerte. Armado tiene su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado las armas de muerte y ha labrado las saetas ardientes. ¿Quién ha hecho eso? Dios, que está airado, que tiene armas de juicio contra el impío, listas, ¿cierto? He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Uy, ese es tenaz ese pasaje, queridos hermanos, de la ira de Dios, lista para ser, desde ya la ira de Dios está en función contra el impío, pero un día va a ser descargada completamente sobre el impío. Porque déjeme decirle que no le temblará la mano a Dios enviar al impío al infierno. Querido hermano. Número 4. El impío está separado de la familia de Dios. Dice Efesios, capítulo 4, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, dice,
los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Están separados, pues que la iglesia del Señor, pues si bien la iglesia del Señor no es perfecta, pero la iglesia del Señor no anda en el pecado que andan los del mundo. Y aquí tenemos una exhortación permanente y una corrección permanente y un consejo permanente a los hermanos para que vivan distinto a los demás. El impío está ajeno de la familia de Dios, no sabe qué es la iglesia, no sabe cómo funciona la iglesia, no le importa para nada la iglesia del Señor, no le importa la familia del Señor, para nada. A él le gusta la discoteca, le gusta la rumba, le gusta el juego al tejo, le gusta. Eso es lo que le llama la atención a él. No ir a la iglesia, no venir a cantar en la iglesia, no venir a servir. No, porque está ajeno, alejado de la iglesia de Dios y de las cosas del Señor. Es ajeno a eso. Las ignora. O sea, la condición del incrédulo es lamentable, hermano querido, según las enseñanzas de la Biblia, ¿cierto? Número 5, el impío incrédulo rechaza la salvación. Rechaza la salvación. Mire, queridos hermanos, en Mateo 5, el Señor es un milagro poderoso. Liberó a un endemoniado, se llamaba el endemoniado Gadareno. Estaba muy endemoniado, poseído por miles de demonios, ¿cierto? Y el Señor le liberó. Y esos demonios salieron y entraron en unos cerdos y los cerdos murieron. Están en el capítulo 5 de Marcos. Y Jesús estaba en esa región. Y vino la gente de esa región a hablar con Jesús y le dijeron: Jesús, váyase de aquí. Es más, el pasaje dice, y le rogaron, 5:17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, a rogarle al Señor que se fuera. O sea, qué osadía para rechazar al Mesías, al Señor, ¿no? La gente quizás no usa esas palabras que usaron ahí para alejar al Señor, pero con sus hechos lo alejan, con sus hechos, sus acciones abominables. Hermanos, rechazan al Mesías, rechazan al Señor. Miren, eso es como cuando una persona va al médico y el médico le dice: Señor, tiene cáncer. Y entonces tiene que someterse a este tratamiento. Y la persona dice: yo no creo que tengo cáncer y no me voy a someter a nada, no quiero someterme a eso. Rechazó la medicina. ¿Qué le va a pasar a ese señor? Pues que el cáncer se lo va a comer, se va a morir de ese cáncer. Va a terminar en una condición deplorable porque rechazó el tratamiento. Hermano, la mano del Señor está extendida, sí, extendida a las multitudes de la humanidad, y la gente la rechaza constantemente, pero el de aquí, el de allí, el de allí, casi todos, lamentablemente casi todos. ¿No le parece triste? Hermanos, miren, hay unos ejemplos de cómo rechazaron al Señor algunos. Por ejemplo, la nación de Israel rechazó al Señor. En Números 14, no vamos a leer la historia porque es larga, Números 14. Ellos tenían la promesa de entrar a la tierra prometida. Rechazaron entrar a la tierra prometida por la dureza de su corazón. Y en Hebreos 3:7 dice que esa generación murió en el desierto, no entraron a la tierra prometida, no entraron en el reposo del Señor. Y en ese contexto, el reposo ya no es la tierra prometida de Canaán, el reposo ya es el cielo. ¿Cuántos de esos se quedaron en el desierto, murieron
y fueron al infierno porque realmente rechazaron al Señor. La nación de Israel rechazó al Señor. Mire, hay un cuadro muy triste, muy triste, muy triste. Mateo capítulo 27. Ese sí vamos a ir porque me parece muy triste ese pasaje. Capítulo 27. Versículo 15. Jesús es sentenciado a muerte. Mírenlo. Ahora pues, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Preso famoso, era famoso ¿por qué? Porque era muy malo. ¿Ustedes saben que los malos se convierten en famosos por lo malos? Amén. Dice, y reunidos pues ellos, les preguntó Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Esa pregunta, ¿no? Porque pues en la Pascua soltaban un criminal y tenían a los dos. Jesús estaba para ser ya enjuiciado y Pilato lo quería soltar. Y les preguntó porque Pilato pensó que ellos se iban a decir, claro, que van a comparar a Jesús con Barrabás, van a soltar a Barrabás. El pueblo va a decir, van a soltar a Jesús. El pueblo va a decir, pues Jesús, ¿qué comparación? ¿No es cierto? Hermano, mire, cualquier parecido con la realidad es simple conciencia. Ustedes saben que estamos en un país donde los delincuentes malvados reciben beneficios del Estado después de haber cometido cantidad de crímenes, hermanos, atroces, horribles, feos, y el Estado le dice, venga, mijito, para acá, no debe nada, no he hecho nada. ¿Qué le doy? ¿Qué le pago? ¿Quiere puestos en el Congreso? ¿Qué quiere? Y eso es un acto de los gobernantes impío, contrario a la palabra de Dios completamente. Aquí tenemos el mismo caso. Miren, dice Pilato, porque Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Y cuando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes, mire, quienes instrumentalizaron al pueblo, los principales sacerdotes, los religiosos, de quienes no se esperaría eso, y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás, el que fue llamado, y que Jesús fuese muerto. Escuchen, estos impíos líderes religiosos. Y respondiendo el gobernador dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Y Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Y todos dijeron, se ha muerto, se ha crucificado. Y el gobernador dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaron aún más diciendo, se ha crucificado. Y viendo Pilato que nada levantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este junto, allá ustedes, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No. Es decir, nosotros somos culpables de crucificar. Aquí la nación está rechazando de plano al Mesías. Está rechazando y lo está crucificando. Y usted dice, esos son los malos judíos de la época. No, todo el que rechaza a Jesús lo está crucificando, lo crucificó porque Él murió por su pecado, no por el solo pecado de los judíos, sino por el pecado de todos. Todos lo crucificamos, porque todos pedimos a Barrabás algún día. Ahora cuando nos convertimos a Cristo, los ojos se nos abrieron y dijeron, no es Barrabás, es Jesús. Barrabás
tipifica el mundo, el pecado, la maldad, la crueldad, tipifica Barrabás. ¿Qué pide usted? hermano amado, la familia, la misma familia de Jesús rechazó a Jesús, rechazó la salvación. Juan 7, versículo 3. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean tus obras que haces, las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. No creían en él. Usted dice, pues es lógico que no crean en él porque, pues que crecieron con él, jugaron canicas con él. Jesús de niño creció como cualquier niño y ahora Jesús está diciendo que él es Dios y que es el Salvador. No creen en él. Sin embargo, había un testimonio sobrenatural por el cual los hermanos de Jesús debían haber creído en Jesús. Más adelante creyeron. Después que Jesús resucitó y se manifestó a multitudes, entre los que se manifestó a sus hermanos, entonces ya creyeron. Pero había un suceso por los cuales ellos debían haber creído. Era el testimonio de María. Porque es que María resultó embarazada sin haber tenido ninguna comunión, relación con ningún hombre. Resultó embarazada de la nada, del Espíritu Santo. Yo no sé si la gente le creería en ese entonces. No sé. Imagino que no, porque parece un cuento extraño eso. Quizá los hermanos de Jesús no le creían a la mamá que eso que estaba en el vientre de ella, que un ángel se le había aparecido y que el ángel le había dicho: vas a tener un hijo y va a ser el Salvador del mundo. Y sin duda la mamá les contó a ellos: mire lo que me pasó, el primogénito no es normal como todos los demás vivientes, él no tiene un papá humano, él tiene un papá divino, mire, el ángel se me apareció, créanme. Bueno, le creyeron y no creían en Jesús, hermanos. Igualmente, los religiosos de la época no creen en Jesús, no creían en Jesús. Usted puede ver en Mateo 23 o Juan capítulo 1. Ese discurso de Mateo 23 es muy durísimo. Y Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los que le recibieron les dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. ¿Qué es incredulidad? ¿Qué es creer? La gente tiene un creer de la mente intelectual. Porque si usted sale a la calle y empieza a entrevistar a la gente de la calle y le dice: ¿usted cree en Jesús? Él dice: sí, yo creo en Jesús. ¿Usted cree que Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo? Sí, el católico tiene muy arraigado eso en su corazón. Dice: no, es que María es la Virgen pura. Pues sí, era santa, claro. Y claro que sí. ¿Usted cree que Jesús fue sacrificado en la cruz? ¿Usted? Sí, yo sé que Jesús murió en la... ¿Usted cree que Jesús resucitó? Sí, yo creo que Jesús resucitó. ¿Sí? Dice que sí. ¿Cree que Jesús ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre? Dice, él va a decir que sí, téngalo seguro. Pero está tomando ahí en una cantina toda una noche. Y cree. Esa no es la fe salvadora, esa no le sirve para nada. Esa es la fe intelectual. La fe que sirve es la fe experimental, donde experimenta el poder salvador de Jesús, el poder transformador de Jesús, el que le da el que le dio la fuerza para dejar el alcohol y el adulterio y para dejar todas esas prácticas pecaminosas.
Esa es la fe verdadera y real. Mientras no caigan en eso, pueden ser religiosos lo que quieran y pueden creer en lo que quieran. Pero si no experimentan una fe transformadora, hermano, no pasa nada. Siguen en sus pecados. Mire, la condición actual del incrédulo, según la Biblia, Juan 3:18 dice, mire, el que en él cree no es condenado, es decir, no se va a ir al infierno. Pero el que no cree ya ha sido condenado, ya. Mire el juego de palabras acá. No dice, el que no cree será condenado, dice, no, ya es condenado. Una persona aquí afuera que anda en su pecado ya está condenado. Esa es la sentencia aquí. A lo menos que no se arrepienta. Pero en su condición actual, el incrédulo ya es condenado. Dice aquí la Escritura. ¿No le parece triste la condición del incrédulo? Número 3 en la lista. Por eso yo les digo que esta lista que da Jesús aquí es contundente en cuanto a la salvación. Número 3 son los abominables. ¿Quiénes son los abominables? Aquellos que hacen hechos vergonzosos ante los ojos de Dios, que cometen actos repudiables ante los ojos de Dios. Es el pecado agravado del impío que ya cruzó todas las líneas realmente, hermanos queridos. Y hay unas características de lo abominable en la Biblia. La primera está en Job capítulo 15. Capítulo 15, versículo 16. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua? Me hizo pensar ese versículo. ¿Cuánto más? Versículo 16. ¿Cuánto menos, el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad de su agua? Aquí está hablando a Elifaz, a Job, acerca de la perversidad del hombre, ¿cierto? Y aquí dice que el hombre bebe su iniquidad como agua. ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir esta frase que el cometer pecado, el pecar, es algo tan natural como tomar agua. Dígame si eso no es. Usted escucha a una hombre hablando vulgaridades, sandeces, madreando delante de su esposa, delante de sus hijos, delante de la gente, sin ruborizarse para nada, y lo hace de manera constante y de manera normal, porque esa es su condición de ser. Eso es lo que se acostumbró a hacer. Cuando usted oye personas maldiciendo, usted se estremece, porque esa no es la cultura de su casa, ni la cultura de su corazón, ni más faltaba. Pero sí es la cultura del incrédulo, que no conoce al Señor, que legalizó el delito, el pecado, hermano, que lo bebe como agua, algo tan natural. Es más, el agua se bebe porque se tiene sed, para calmar, para saciar la sed. El hombre comete el pecado para saciar sus instintos carnales, ¿cierto? Y lo bebe como agua para saciar sus instintos de la carne. Hay una noticia del colombiano
periódico El Colombiano, que yo a veces leo. Ya hay unas denuncias ahí, con pruebas y todo, contra algunos de los dignatarios de nuestra nación, que son gente que uno pensaría que sería gente que debería guardar una dignidad, ¿cierto? No, estos grandes dignatarios de nuestra nación hacen festivales donde hay droga, donde hay alcohol, donde hay prostitutas, donde hay homosexuales. Pasan días en esas bagatelas inmundas. Eso es. Y esos son los dirigentes de nuestra nación. Beben la iniquidad como agua. Lea el Colombiano, el periódico El Colombiano, y se da cuenta. Para no profundizar en el tema. Número 2. El impío vive como si Dios no existiera. Estoy diciendo cosas que la Biblia dice del impío. ¿No es cierto? Que son actos ya abominables. ¿Usted cree que no es un acto abominable vivir como si Dios no existiera? Vivir a espaldas de Dios. Salmo 14, dice el necio en su corazón. Tal vez no lo diga con sus labios, pero le dice en su corazón. ¿Cómo lo dice en su corazón? Con sus hechos. Con sus hechos dice que no hay Dios. Porque el hombre vive como si no hubiera Dios. Versículo 1 dice, se han corrompido. Dice, hacen obras abominables. Ahí están las obras abominables. No hay quien haga el bien. Está hablando del impío, no del creyente. Del impío abominable no hay uno que haga el bien. Jehová miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Manera de condenar al impío. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad y oran en pueblo. Mire, querido hermano, el impío vive como si Dios no viviera, como si Dios no existiera. No le importa la Biblia. La Biblia muestra cómo es el carácter de Dios y muestra lo que Dios quiere. No le importa eso. Vive a espaldas de la Biblia, a espaldas de la ley, ¿no es cierto? Vive sin Dios. No le importa si lo que hace le agrada a Dios o no le agrada, si le ofende o no le ofende. Dios no le importa para nada, no se inmuta con Dios para nada. Vive a espaldas de Dios. Increíble, increíble. Lo primero que hacemos cuando nos levantamos es postrarnos y darle gracias a Dios y orar para que Dios nos bendiga ese día y orar. Y a veces oramos hasta por horas, porque entre más oremos y buscamos a Dios, más la gloria de Dios estará en nuestras vidas, hermanos. Hermanos queridos, el impío vive así, a espaldas de Dios. Tantos años. ¿Cierto? Número 3. Dice Timoteo 1:15. Del abominable dice que tienen la conciencia corrompida. Tienen la conciencia corrompida. Eso quiere decir por lo menos 4 cosas. La conciencia es una directriz moral que Dios ha puesto en nuestros corazones, que nos enseña el bien y el mal para procurar que no se deprave el hombre, por lo menos que no se deprave. Y que no caiga en actos vulgares, horribles. El abominable que tiene la conciencia corrompida no siente remordimiento para nada. Puede matar, puede violar, puede secuestrar, puede torturar y no se inmuta para nada. No, su conciencia no le dice que hizo mal. Increíble.
Increíble, ¿no le parece, hermanos? Mire, ellos, el abominable, que su mente está corrompida, sobrepasó la línea hasta donde llegó Judas. Hasta ahí llegó Judas. Judas llegó, pero Judas sintió remordimiento, por lo menos sintió remordimiento, y dijo: he pecado entregando sangre inocente, y la plata, objeto del pecado, la arrojó, la botó, en una muestra no de arrepentimiento, pero sí de remordimiento. No puede ser posible que una persona que participa en masacres, que viola mujeres, que tortura a los secuestrados, que hace todos esos actos, no sienta remordimiento. Que mata niños, que no siente remordimiento. Hermano, esos son actos abominables, porque el que ya cayó en eso no siente remordimiento. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. El evangelio, malo. Las cosas de Dios, malas, las califican malas. Y las cosas del mundo las califican buenas. Incluso se mofan. Mire este Salmo 73. Salmo 73, versículo 8. Dice: se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Pues de descripción. Se mofan de hacer. ¿Se imagina a dos hombres impíos hablando, diciendo: yo he violado a 10 mujeres? Y el otro: no, yo le gané, yo he violado 15. No, y se dan gloria por los actos. Pregúntenle a Pinochenko y a esos malditos de la FARC que están asentados en el Congreso, que violaron niñas de 10 y 11 años, las violaron permanentemente, constantemente, porque yo escucho los testimonios de la gente. Eso es para llorar, oír esas niñas que fueron violadas. Pero esos sinvergüenzas no tienen conciencia, hermano, no les importa nada, queridos hermanos, y se mofan de lo malos que han sido. Para ellos ser más malo es más glorioso el hacer lo malo y el ser más malo. Están compitiendo en quién es más malo. Hermano, terrible. Y dice aquí que ellos blasfeman. Y mire, los abominables no tienen valores, son personas sin valores. No les importa la lealtad, no les importa la justicia, no les importa la verdad, no les importa el amor, no les importa esos valores de fidelidad. Esos valores no son para con ellos. Los quebrantan todos. Esos son los abominables. ¿Usted cree que esos abominables no van a ir al infierno, como dice aquí? Queridos hermanos, mire cómo pinta el panorama del Salmo 36 de los hechos de los abominables. Dice: la iniquidad del impío en su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor. De su iniquidad no será hallada y aborrecida. Es decir, a Dios no le importa lo que yo haga. Sus palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo, es decir, es como un loco. Ha dejado de ser cuerdo, de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino bueno. El mal no aborrece. Ese pasaje. Y en los Salmos, el 51 también, el 52 también habla de lo mismo. Hartos salmos hablan de eso. El abominable
es el que comete actos vulgares, sexuales, depravaciones vulgares. Así lo registra la palabra de Dios, hermano. Mire, Levítico capítulo 18. Actos de inmoralidad prohibidos, dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. No haréis como hacen en la tierra de Canaán, la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus costumbres. Mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis, en fin. Versículo 6. Ningún varón llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, la desnudez de su padre, la desnudez de tu madre, es decir, el hijastro con la madrastra, en fin. La desnudez de la mujer de tu padre, no descubrirás la desnudez de tu padre. Bueno, todo habla de perversiones sexuales. Dice el versículo 22, miren. Todo habla sobre relaciones sexuales prohibidas, ¿no? Por ejemplo, el 18 dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival. 19, no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez en su impureza. 20, además no tendréis acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Versículo 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Lo ven? Y ese pasaje narra todo lo que ante los ojos de Dios es abominación y lo que socialmente acepta nuestra sociedad. Las relaciones homosexuales, la Biblia las califica de abominables, de abominación. Vea, terminando ya, Ezequiel. Capítulo 22. De Ezequiel 22, versículo 7. Dice, al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo profanaste, calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del Padre descubrieron en ti y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda en su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó y pervertidamente a su nuera. Cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precios recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Claro, todos esos actos cayó el pueblo de Israel. La semana pasada una noticia que lo pasaron en varios noticieros de una mujer de 19 años que mató a puñaladas a su hija y luego intentó matarse. Esos son actos abominables. Pero el otro día me dice mi esposa que un tipo por celos entró al apartamento donde estaban sus dos hijos, una hija y un hijo, y los mató a puñaladas. ¿Vieron? ¿Lo vieron la noticia? ¿Y sabe qué hizo? Los sacó por la ventana y los expuso por la ventana. Ella me contó eso y yo dije, no puede ser. Yo creo que mi esposa oyó mal, está equivocada. Entonces me fui y encontré la noticia en el periódico El Colombiano. Hasta
Sí, Señor, ese señor los mató a puñaladas por celos y los sacó por la ventana, así, chorreando la sangre desde el segundo piso. No, hermano, ¿cómo lo califica usted a eso? Esos actos en los que la humanidad está cayendo porque no tiene temor de Dios. Dejemos ahí, que el Señor bendiga su palabra. Gracias te damos esta mañana. Tu palabra, bendito Dios. Dios del cielo, todopoderoso, gracias, porque tú has venido a nuestro corazón para corregir nuestros actos, nuestra moral, nuestra conducta, para ofrecernos un camino que nos liberta, que nos libera de esas costumbres paganas en las que crecimos algunos de nosotros. Y gracias, Señor, porque no alcanzamos a llegar a esos límites, bendito Dios. Muchas gracias por salvarnos y por darnos un sentido de vida, Señor. Pero sobre todo, por darnos una salvación eterna. Muchas gracias, Señor. Amén. Vamos a recoger la ofrenda.